Amén, gloria a Dios. Buenas noches, mis amados hermanos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes en esta noche. Y estamos aquí en nuestra administración número 24 al respecto del libro de Apocalipsis, Apocalipsis sin misterio. Realmente están siendo abiertos los sellos. Y hoy, pues vamos a entrar ya directamente en el capítulo 8, que es la gran tribulación. Sí, capítulos 8, 9. Nos hablan al respecto de la gran tribulación. Entonces nosotros vimos que el libro de Apocalipsis, pues, él tiene un bosquejo que es las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. Entonces nosotros tenemos allí en el capítulo 1, Juan tiene una visión de Jesús glorificado. En el capítulo 2 y 3 nosotros tenemos la visión de la iglesia. Tenemos las 7 iglesias del Apocalipsis con el mensaje a los vencedores. En el capítulo 4 tenemos capítulo 4 y 5, entonces nosotros tenemos allí una visión del cielo. El apóstol Juan tiene una visión del cielo donde ve un trono, un arco iris, millones de ángeles, 7 antorchas de fuego que son los 7 espíritus de Dios. Ve los 24 ancianos con sus coronas, ve un mar de vidrio, un trono. Todas estas cosas están allí en el capítulo 4 y capítulo 5. En el capítulo 5, entonces el Señor Jesús toma el libro que estaba allí en la mano de Dios, que estaba sentado en el trono. Ese es el libro de la redención del hombre, el libro de la historia de la humanidad. También es el propio libro de Apocalipsis. Allí a partir del capítulo 6 va a comenzar a ser leído ese libro que estaba en las manos de Dios, que el Señor Jesús compró con su sangre la redención del hombre. Y en el capítulo 6 entonces nosotros tenemos allí son abiertos los sellos y allí se abren los sellos, el primero, el segundo, el tercer y el cuarto sello, pues son los 4 caballeros del Apocalipsis, que ellos son simultáneos, son 4 sellos que están recorriendo la tierra durante esos últimos 2000 años de manera simultánea, que es el Evangelio, la guerra, el hambre y la muerte. Esos 4 caballeros. Y después tenemos el quinto sello, que es el clamor de los mártires, de aquellos que murieron por causa de la palabra del Señor. Ellos claman allí. Y el sexto sello, pues es la respuesta del clamor de los mártires. Es un terremoto, así como un terremoto que nunca se ha habido en la historia. Y el séptimo sello, entonces, el contenido del séptimo sello son las 7 trompetas. Y las 7 trompetas, pues es la gran tribulación, la última trompeta. El tocar de la última trompeta es el final de todas las cosas. Allí en Apocalipsis capítulo 11 nosotros lo vamos a ver, y a partir del capítulo 12 pues van a verse cosas específicas que se vieron del capítulo 1 al capítulo 11. Entonces esas cosas van a ser vistas de manera específica en el resto de los capítulos, desde el 12 hasta el capítulo 22. Pero entonces es necesario que nosotros entendamos que el contenido del séptimo sello pues son las 7 trompetas. Y es allí donde realmente, ¿sí?, nosotros damos inicio a la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 8. Esto es una cuestión en la cual los creyentes de todas las épocas y los creyentes de todas las denominaciones, pues no hay ningún tipo de duda entre todos los creyentes al respecto de esto, sino que todos concuerdan en que va a llegar un día en que Dios, el Cordero, va a derramar su ira. Entonces vamos aquí, bueno, y no comenté el capítulo 7. El capítulo 7, entonces él es el capítulo 6, ¿sí? El final el capítulo 7 es donde el Señor va a sella los 144,000 judíos. El Señor tiene 2 pueblos en la tierra, uno es el pueblo de Israel y el otro es la iglesia. Entonces el Señor va a sellar a los 144,000 y Él va a arrebatar a los vencedores. Eso es lo que nosotros vemos en el capítulo 7, del versículo 1 al versículo 8, vemos como los 144,000 son sellados, y del versículo 9 hasta el final, que es el 17, tenemos una visión del arrebatamiento de los vencedores, que será
una multitud que nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y en lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Pero aquí en el capítulo 8, entonces ya nosotros damos inicio realmente a aquello que es la gran tribulación. Tal vez yo puedo estar repitiendo bastante algunas cosas, pero es necesario que sea repetido, ¿no? El apóstol Pablo dijo, yo repito muchas veces las mismas cosas, pero esto es seguro para ustedes. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros aprendamos al respecto de este libro de Apocalipsis y que él pueda realmente ser revelado y estas verdades puedan entrar en nuestro corazón, ya que realmente es un libro pues que a veces es poco predicado. Entonces vamos a aprovechar esta oportunidad, esta cuarentena, esta época de cuarentena pues para poder predicar el libro de Apocalipsis de manera profunda y tener ese entendimiento, ese conocimiento y sobre todo ser alimentados y ganar fe, porque no se trata de matar la curiosidad de nadie sobre las cosas que van a pasar, no, sino conocer más de la palabra de Dios y que esto genere o engendre fe en nuestros corazones. Entonces vamos a ir al texto. Ahora directamente vamos a ir al texto aquí, lo que son las trompetas, ¿sí? Lo que sería la gran tribulación. Capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, entonces, ¿cuál es el contenido del séptimo sello? Son las 7 trompetas. Yo te lo explicaba con el ejemplo del computador, ¿no? Que cuando tú tienes a veces una carpeta en el computador y clicas encima de esa carpeta tiene un contenido. A veces uno coloca varios archivos dentro de una misma carpeta. Pues es así. Esa carpeta que se llama el séptimo sello tiene un contenido que son las 7 trompetas. Entonces vamos a estar leyendo hasta el versículo. Bueno, aquí vamos a estar mirando y ahí vamos a ver. Versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esto es tremendo, ¿no? Porque tú sabes que tuviste la visión del cielo allí en Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5, como les comentaba, ¿no? Vemos el trono de Dios, el arco iris, las 7 antorchas, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, una multitud de millones de ángeles, los vencedores también allí que se nos son mostrados en el capítulo 7, que es una multitud que nadie podía contar. Entonces estamos delante de una platea tremenda y allí está el Señor con el libro en las manos, con un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos, y allí de repente entra Jesús, un cordero como que inmolado. Entonces tenemos una escena tremenda. Es importante que tú te hagas en la mente, te imagines, medites en esta escena. Y en medio de esa escena, pues entonces dice que se hizo silencio como por media hora. Nosotros sabemos que esta cuestión de hacer silencio pues es una cuestión de solemnidad, ¿cierto? A veces nosotros vemos que cuando han pasado cosas, atentados terroristas, estas cuestiones, pues muchas veces en los estadios de fútbol antes de comenzar un partido a veces se determina que se haga un minuto de silencio por aquellas personas que murieron en determinado atentado o en un accidente de avión, algo que pasó, y se hace un minuto de silencio, queriendo decir que es un momento solemne, de respeto, que algo importante pasó, ¿sí? Entonces imagínate, nosotros pues acostumbramos a hacer un minuto de silencio, pero en el cielo fue hecho silencio como por media hora. Imagínate entonces qué es lo que va a comenzar aquí. Realmente es el inicio de la gran tribulación. El Cordero va a derramar su ira. Esto que nosotros estamos viendo hoy en día, esta pandemia, estas cuestiones, no es la ira de Dios. Cuando llegue la ira de Dios, todos lo van a saber, todos lo van a percibir. En este momento realmente esto no es la ira de Dios, realmente aún hay mucha paciencia de parte de Dios, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que es una época en la cual las personas hacen chistes al respecto de Dios, las personas blasfeman contra Dios, hay personas que hasta llegan a hacer películas completas hablando mal de Jesucristo, colocando, blasfemando al respecto del Señor Jesús. ¿Y qué es lo que acontece en el cielo? Silencio. Hay paciencia. Dios es paciente queriendo que todos se arrepientan, pero va a llegar un día
en que el Cordero va a derramar su ira. Entonces este es el preludio aquí, este silencio. Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Sabes? Cuando una cosa muy importante va a pasar y todos están observando, todo el mundo hace silencio. Porque algo muy importante va a pasar. Todos están esperando qué es lo que va a pasar. Es un momento solemne. ¿Por qué? Porque en ese momento está habiendo un cambio de dispensación. La dispensación allí de la gracia está finalizando y está comenzando que la dispensación de la gran tribulación. Dios va a tratar con la humanidad. Entonces vivimos en un tiempo de paciencia, debemos aprovechar ese tiempo pues para arrepentirnos, para creer, para buscar de Dios, para predicar el Evangelio. Amén. Bueno, versículo 2. Luego vi los 7 ángeles que estaban al pie ante Dios. Los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios. Y se les dieron 7 trompetas. Entonces estas trompetas van a ser anunciadas por los ángeles. Los 4 primeros sellos, ellos fueron anunciados por los 4 seres vivientes. Pero estas 7 trompetas pues van a ser tocadas por 7 ángeles. ¿Sí? Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Este octavo ángel es el Señor Jesús. Nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesús muchas veces se aparece como ángel, entendiendo que la palabra ángel pues es la palabra mensajero, ¿no? Es lo que se conoce como una teofanía, que es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces muchas veces en el Antiguo Testamento el Señor Jesús es llamado del ángel de Jehová, pero realmente es ¿quién? Es el Señor Jesús. Entonces este otro ángel, este octavo ángel, es el propio Señor Jesús. Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Entonces, interesante que en la Biblia, en muchos lugares, pues el incienso representa la propia oración. Pero aquí no, aquí el incienso está siendo mezclado con las oraciones de los santos. Y vemos aquí que aquí hay 2 altares. Si te acuerdas, los mártires, ellos están debajo del altar, ¿sí? Pero hay otro altar allí en el lugar santo que es el altar de oro, el altar del incienso, ¿cierto? Entonces aquí nos está hablando a respecto de otro altar. Entonces, este incienso realmente, pues, se mezcla con las oraciones de los santos. Y si nosotros nos damos cuenta, pues lo siguiente es la gran tribulación. Entonces nos damos cuenta que la propia gran tribulación, pues, es una respuesta o es fruto de la oración de las personas, ¿sabes? ¿Y cuál es la oración de las personas? La oración de las personas es: Maranata, ven Señor Jesús, venga a tu reino, ¿sabe? Vivimos en un tiempo de perversidad, pero en aquel tiempo, o cuando llegue ese momento de la gran tribulación, antes de la gran tribulación, la perversidad va a ser aún más tremenda, ¿no? Es una cosa incómoda, realmente para los creyentes, el nivel de perversidad que se vive hoy en día. Imagínate en aquel tiempo. Entonces, el clamor de los santos es ¿cuál? Ven Señor Jesús, venga tu reino. El Señor Jesús nos enseñó a orar que venga tu reino, sea establecido tu reino, porque nosotros vemos tanto, hoy en día tanta corrupción, ¿sabes, mis amados hermanos? Es bueno uno estar enterado de las noticias y todo eso, claro. No podemos ser personas desinformadas, pero hay que tener cuidado porque todo lo que nosotros vemos o lo que oímos o lo que leemos, pues es un alimento, todo es un alimento. Y realmente yo noticias no veo noticiero, yo leo noticias. Entonces entro allí en internet, entro en los periódicos, leo noticias, porque realmente entre leer y oír hay una diferencia. Oír es como más poderoso, ¿no? Parece que oír realmente pasa un espíritu allí. Y cuando tú ves un noticiero, realmente tanta corrupción, tanta injusticia, tanta muerte, pues parece que da una angustia aquí en el corazón, da una angustia en el espíritu, parece que se pierde vida, parece que como que la vida sale, ¿no? Y entonces realmente lo hace a uno sentir ese deseo de venga tu reino, Señor.
porque en aquel día, en el reino, en los 1000 años, después de la gran tribulación, cuando sea la venida de Jesús a las claras, que eso es una de las cosas que ya hemos estudiado, todo ojo lo verá, ¿no? Hay un primer momento que el rapto es como ladrón en la noche. Nadie sabe la hora ni el día, él va a arrebatar a los vencedores. Pero al final de la gran tribulación Jesús va a venir de manera clara, todos lo van a ver, todo ojo lo verá. Y allí después de esa batalla que va a haber, la batalla de Armagedón, pues va a comenzar el reino de los cielos. El propio Señor Jesús va a reinar aquí en la tierra a partir de Jerusalén. ¿Y quién va a reinar juntamente con él? Pues los vencedores, los que tienen madurez espiritual. ¿Sí? Corona, reino, es para quien tiene madurez espiritual. Y allí pues en el reino de Jesús él dice que él va a reinar con vara de hierro, o sea, no va a ser una democracia como es hoy en día, que a veces es tanto proceso, tanta cosa, tanta corrupción. No, en aquella época no habrá corrupción. El propio Señor Jesús estará gobernando en la tierra y juntamente con los vencedores. Entonces, ven Señor Jesús. Maranata, esa debe ser nuestra oración. Él nos enseñó a orar, venga tu reino, venga el milenio, venga la época en que no va a ser una democracia ni una dictadura, sino va a ser una teocracia. El propio Dios va a estar reinando, va a ser una restauración del propósito de Dios. Eso era lo que Dios quería desde el inicio, ¿no? Nosotros vemos como cuando Dios gobernaba el pueblo de Israel a través de los jueces, y el último juez, que a la vez es el primer profeta también, que es Samuel, era juez y profeta y sacerdote. Pues nosotros vemos que el pueblo de Israel pidió un rey como las otras naciones, y Dios pues se disgustó con esto, ¿no? Samuel también se disgustó, se disgustó mucho, pero Dios le dijo, no se preocupe, no lo están rechazando a usted, me están rechazando a mí. Y ellos quisieron tener un rey como las otras naciones, pero realmente la voluntad de Dios nunca fue esa. La voluntad de Dios es ¿cuál? Una teocracia, una tierra donde Dios es el rey. Amén, eso va a ser lo mejor. Eso va a ser lo mejor para todos nosotros. Bueno, entonces vemos aquí en el versículo 4, el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego. Entonces mira, aquí nos habla de la oración. Esa oración, el incienso aquí representa la justicia de Dios, ¿sabes? Una oración que se hace creyendo en la justicia de Dios, en la base de la obra consumada. Y también dice que llenó el incensario de fuego, o sea, una oración en el poder del Espíritu Santo. Y cuando existe esto, que es oración, basada en la obra de la cruz, en la justicia de Dios, y en el poder del Espíritu Santo, pues esto es lo que acontece. Versículo 5, el final. Del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Realmente nada acontece sin oración. Dios dio la tierra a los hijos de los hombres, y cuando Dios quiere actuar aquí en medio de la tierra, pues Él primero consigue a alguien que ore. Entonces necesitamos orar, ser intensos en la oración, ser extravagantes. Necesitamos leer la Biblia, orar, buscar la presencia de Dios, orar. La palabra de Dios dice, orad sin cesar. El libro de Judas, la carta del apóstol Judas, capítulo 1, versículo 21, si no me equivoco, dice, orad en el Espíritu Santo. Entonces, las cosas acontecen como a través de la oración. Oración simboliza dependencia de Dios. Entonces necesitamos que depender de Dios para todo lo que nosotros hacemos. Necesitamos orar. Y el resultado de la oración es ¿cuál? Hubo truenos, voces, relámpago y un terremoto. Entonces no esperemos que nada acontezca si nosotros no oramos. Necesitamos que orar. El Señor Jesús nos enseñó que a orar. Interesante que los discípulos no le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos a resucitar muertos, enséñanos a curar leprosos, limpiar leprosos. No, ellos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Si nosotros aprendemos a orar, ¿sí?, según la voluntad de Dios, pues entonces nosotros vamos a tener nuestras oraciones respondidas. Dios va a poder actuar aquí en la tierra. Amén. Entonces te dejo esa dirección ahí, esa orientación. Ora,
Amén. Y ora sin cesar, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, ahí después en el versículo 6, pues nosotros tenemos un título, ¿no? Dice las 6 primeras trompetas, ¿no? Entonces aquí en el capítulo 8 nos va a hablar al respecto de esas 6 primeras trompetas, pero yo quiero hablar solamente hoy, llegar hasta la trompeta número 4. Versículo 6 dice, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Entonces la gran tribulación, como hablábamos en la anterior ministración, que hablábamos al respecto de las 70 semanas de Daniel, la profecía de las 70 semanas, sabemos que la gran tribulación va a durar ¿cuánto? 3 años y medio. Entonces el toque de estas 7 trompetas va a ser durante 3 años y medio. Sí, va a ser, o sea que una trompeta, no sé, puede haber 6 meses entre cada trompeta, un año. Hay una trompeta que dura más o menos un año y 6 meses, se toca y ese juicio viene durante un año y 6 meses. Entonces más o menos no es una cosa que va a acontecer en poco tiempo, es 3 años y medio, aunque el Señor dijo que el tiempo fue acortado, ¿no? Para que algunos pudieran ser salvos realmente en la gran tribulación, porque en la gran tribulación va a haber creyentes. ¿Quién se va a quedar? Los que no son vencedores, los que no están vigilando y orando, los que no están esperando a Jesús como ladrón en la noche, pues van a tener que pasar por la gran tribulación. La buena noticia es que los creyentes que se queden aquí en medio de esa tribulación, pues ellos se van a tornar vencedores. ¿Por qué? Porque no van a poder recibir la marca de la bestia. No hay ningún creyente que en medio de eso, aunque le toque pasar dificultades, reciba la marca de la bestia. Y otra cosa, estos juicios no vienen sobre los creyentes ni sobre los judíos, porque ellos estarán sellados, sino que estos juicios pues van a venir sobre el resto de la humanidad. Pero ¿qué es lo que sí va a pasar con los creyentes y los judíos? En cuanto está aconteciendo la gran tribulación, hay otra cosa que está pasando aquí en la tierra, es cuál, el anticristo está gobernando. Entonces el anticristo él va a proceder a que a perseguir a los judíos y perseguir a los creyentes. Entonces el pueblo de Dios no va a sufrir el juicio de Dios, porque nosotros no sufriremos el juicio de Dios. El juicio de Dios ya fue sufrido en la cruz del Calvario. Todo el juicio de Dios vino sobre Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Pero los que se queden aquí, pues sí tendrán que sufrir que la persecución del anticristo. ¿Sí? Bueno, entonces dice, versículo 6, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueran lanzados sobre la tierra, y se quemó la tercera parte de los árboles y toda hierba fue quemada. Entonces no creo que esto sea esparcido, sino que realmente va a acontecer sobre alguna parte específica de la tercera parte de la tierra. Entonces sabemos que dice el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, ¿no? Entonces realmente eso parece una lluvia de meteoritos, ¿no? Parece, creo que aquí estas 4 primeras trompetas están relacionadas totalmente con eso, con lluvias de meteoritos. Eso hasta los propios de la NASA ya lo saben, que en cualquier momento una cosa de esas puede acontecer. Estas 4 primeras trompetas, ellas tienen explicación natural. Si alguien quisiera explicar de manera natural, no, es que un meteorito se desprendió, ya lo sabíamos que eso iba a pasar, pues lo puede hacer. Las 3 últimas trompetas no hay cómo explicarlas de manera natural realmente. Entonces, toda la tercera parte de la tierra se va a quemar, y tú sabes que eso va a producir, que eso va a producir un incendio así gigantesco. No sé ni cuánto tiempo ni si van a conseguir apagar ese incendio en ese tiempo, pero eso va a causar una cosa, pues va a traer también oscuridad en cierta manera, un incendio de esa magnitud. Imagínate el humo, la ceniza que va a haber con un incendio que está quemando, consumiendo la tercera parte de la tierra. Entonces parece que una trompeta pues genera el resultado a la próxima, ¿no? Ellas son consecutivas, ¿no? Y dice el versículo 8, la segunda trompeta, dice, el segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. La tercera parte se convirtió en sangre y fuego. Entonces aquí el apóstol Juan, no, la Biblia es escrita desde nuestra perspectiva. Entonces pues esto fue lo que vio el apóstol Juan. Él vio como una montaña, pero una montaña de fuego puede ser ¿qué? Un asteroide, ¿no? Un meteorito. Estaba escuchando algo al respecto de un estudio, ¿no?
que si un meteorito de 15 kilómetros, solamente de 15 kilómetros, golpeara la Tierra, cayendo en el mar, sí, la Tierra me refiero a nuestro planeta, cayera en el mar, pues esto iría a generar un tsunami así de proporciones mundiales con una ola del tamaño de 2 kilómetros. Entonces imagínate, el hombre va a saber cuando ese asteroide esté viniendo, ¿sí? Ese asteroide, esa segunda trompeta, ellos lo van a saber, porque van a tener que evacuar todas las ciudades costeras del mundo, de la mayoría de las partes del mundo, ¿no? Porque eso va a entrar kilómetros y kilómetros del continente, de los continentes. Entonces imagínate todas esas ciudades, las personas de todas esas ciudades saliendo para el interior de los países, ¿sí? Buscando refugio. Entonces imagínate lo que va a haber ahí, va a haber hambre, enfermedad, pestilencia. En ese momento los 4 caballeros, que son los 4 primeros sellos, pues van a estar cabalgando de una manera así, galopando con altísima velocidad. Va a haber una confusión total porque no va a haber cómo alimentar esa cantidad de gente que va a estar desplazada realmente, porque una ola de ese tamaño, de 2 kilómetros de altura, pues destruirá todas las cosas. Esas personas quedarán sin hogar, sin comida, sin dinero, perderán todas sus cosas. Bueno, será una catástrofe mundial. Murió, dice versículo 9, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Claro, lógicamente, al caer ese asteroide en el mar, pues va a haber una muerte tremenda, ¿no? De los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel, versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Nosotros sabemos que las estrellas no caen. Entonces, vuelvo y te digo, esto va a ser otro meteorito, o sea, pero va a caer del cielo porque aunque las estrellas no caen, pues lo que te decía, no, la Biblia es escrita desde nuestro punto de vista. Juan estaba allí en la tierra mirando todas las cosas, pues él ve como una estrella que viene cayendo. Lógicamente, cuando un asteroide o un meteorito entra en la tierra, tú sabes que cuando atraviesa las capas de ozono, eso son varias capas, pues allí hay unas fuerzas tremendas que se encuentran y se prende un fuego. Nosotros vemos muchos asteroides pequeños que entran, ni siquiera consiguen atravesar la capa de ozono, pero un asteroide grande sí consigue. Pero en ese momento en que está atravesando las capas de ozono y todas estas capas, pues va a haber fuego. Entonces va a ser como una estrella ardiendo, como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Vuelvo y te digo, esto va a ser una parte específica. Algún lugar del planeta Tierra donde está la tercera parte del agua dulce. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Entonces esto está relacionado, este ajenjo está relacionado con amargo, ¿sí? La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se volvieron amargas. Entonces tú sabes que allí viniendo una cosa del espacio, pues trae un tanto de químicos, de gases, de materiales y de elementos que están fuera de la tierra y van a contaminar todas esas aguas. O sea, el agua dulce va a ser contaminada hasta ese punto. Pues nosotros vemos que hay una cosa así terrible, ¿no? La tierra en ese momento pues está en un gran caos. Ahora tú puedes decir, pastor, pero entonces y los creyentes que están aquí no van a ser afectados. Bueno, realmente no podemos limitar el poder de Dios. No limites el poder de Dios. Dios va a guardar a sus escogidos, a sus sellados, de alguna manera Él los va a estar guardando, ¿cierto? Entonces, en el versículo 12 dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y no hubiera luz en la tercera parte del día, asimismo en la noche. Pues esto, lo que te digo, no es como algo simultáneo, porque va a venir esos otros meteoritos, que es la primera, la segunda y la tercera trompeta, va a causar incendios, va a causar que, por ejemplo, ese meteorito que va a caer en el agua,
pues va a evaporar una grandísima cantidad de agua del océano. La primera trompeta que es ese meteorito que cae y destruye los árboles que se van a quemar, pues todo eso va a crear humo, ¿no? Volcanes van a entrar en erupción, ceniza va a salir de esos volcanes. Pues con certeza mucha parte de la tierra pues se va a oscurecer, como lo dice aquí. Como te digo, ¿no? La Biblia es escrita desde nuestra perspectiva, era lo que estaba viendo Juan. Porque el sol no se va a oscurecer, ni las estrellas, ni la luna, sino que nuestra visión pues va a quedar empañada por causa de toda esa ceniza y por causa de ese humo. Ahora, cuando no hay luz, ¿qué pasa? No hay cosechas. Si no hay luz, pues no hay plantaciones. Las plantaciones no pueden crecer sin luz. Entonces imagínate lo que va a ser el hambre en ese tiempo de la gran tribulación, porque no habrá diferencia entre rico y pobre, porque igual no habrá comida para comprar. Entonces la gran tribulación realmente, aunque son 3 años y medio, y 3 años y medio puede parecer poco, no es poco. Es realmente un tiempo así bien complicado, ¿sí? Entonces el cuarto ángel, versículo 12, tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. ¿Sí? Y mira lo que dice el versículo 13. Versículo 13 es realmente impactante. Miré y oí un ángel que volaba en medio del cielo y decía a gran voz: ay, 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 de los que habitan en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para tocar los 3 ángeles. O sea, ya ha pasado todo esto, pero ese ángel está diciendo: ay, ay, ay. O sea, lo que ha pasado hasta aquí no es nada para lo que va a pasar en la gran tribulación cuando los otros 3 ángeles restantes toquen las trompetas. Bueno, yo quería parar aquí, dejar aquí porque para poder explicar las otras 3 trompetas después, pero realmente estas 4 trompetas ya la tierra está realmente devastada. Sabes, hermanos, algunos dicen así: pastor, entonces es el arrebatamiento de los vencedores y después viene Cristo por el resto, entonces son 2 viajes. Da lo mismo irse en el primero que irse en el segundo. No da lo mismo. Realmente yo no quiero estar aquí para atravesar esta gran tribulación. Y como Jesús le dijo a la iglesia en Filadelfia, ¿no? El Señor le prometió: te guardaré de aquella hora, de la tribulación que ha de venir. Pero también le dijo a la iglesia en Filadelfia: no seas ni frío, era mejor que seas frío o caliente, pero que no seas tibio. Que Dios nos guarde en este tiempo de ser creyentes tibios, porque dice que el tibio lo vomitará de su boca. Yo realmente no quiero estar aquí, yo quiero esperar a Jesús como ladrón en la noche, orar, velar, buscar su presencia en todo momento orar en el Espíritu Santo. Es tiempo de buscar al Señor. Amén, mis amados hermanos. Y esa pandemia que está pasando ahora, si tú te das cuenta, tú ves que hay mucho control de parte del gobierno, ¿no? Sí, no existe la marca de la bestia en este momento, ¿no? Pero ya parece que el anticristo está preparando, el diablo está preparando todo para la manifestación del anticristo. Entonces es un control así del gobierno tremendo, ¿no? No puedes salir a la calle, solo salen unas personas. Vas a entrar en algún lugar, en alguna tienda, entonces te piden tu cédula. Tiene que ser con el número par, el número impar. Sí, sí, es para evitar aglomeraciones, sí, pero por otro lado hay un control. Hay un control así a través de cámaras, a través de todas las cosas. Entonces es un control que parece que nosotros vamos perdiendo nuestra libertad. Y eso es lo que va a acontecer en el gobierno del anticristo. Va a haber un control total de la mayoría de la población, y el que no se someta, el que no reciba la marca, pues entonces va a ser que perseguido. Entonces parece que este tiempo es un tipo de entrenamiento para aquellos que van a vivir en la gran tribulación. Pero yo te digo una cosa: no te quedes aquí para estar en la gran tribulación. Vela, ora y espera al Señor Jesús. Ten un corazón lleno
de Dios, lleno de expectativa, un corazón que desea la venida del Señor Jesús. Maranata. Tú puedes decir, Maranata, ven Señor Jesús. Yo no quiero quedarme realmente para esta gran tribulación, no. Yo no quiero estar aquí, yo no voy a estar en el nombre de Jesús. Que Dios me dé esa gracia de ser un vencedor. Amén. Y también a ti. Bueno, tengamos una palabra de oración aquí para finalizar. Señor Jesús, yo te pido que tú nos hagas creyentes, que sean fríos y que sean calientes, Señor. Fríos para el pecado y calientes para las cosas de Dios. Pero líbranos de ser personas tibias, personas que son indiferentes, personas que tornan la gracia de Dios vana. Líbranos, Señor Jesús, que podamos buscarte con un corazón que quema, fervientes en el Espíritu. Siempre pensando que el Señor Jesús puede venir en cualquier momento. Ven, Señor Jesús, que podamos estar como esas vírgenes prudentes, esperando el novio con nuestras vasijas llenas de aceite rebosando y nuestras lámparas encendidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis amados.